Los que seguís habitualmente Kilómetro 77 sabréis que hace poco más de 2 años compramos un Tesla Model 3 para hacer una prueba de larga duración y para hacer un montón de vídeos. Es este que tenemos aquí concretamente, un tracción integral de gran autonomía que a fecha de publicación de este vídeo tiene aproximadamente 95.000 kilómetros. Un resumen muy rápido de este coche es que a todos los redactores de Kilómetro 77 nos ha parecido fabuloso, especialmente por la eficiencia, por las prestaciones que tiene y sobre todo por la red de supercargadores de Tesla. Pero hoy, sin embargo, no va a ser el protagonista. Hoy el protagonista va a ser un nuevo modelo de Tesla, el hermano mayor del Model 3 o el hermano vitaminado, por decirlo de alguna manera. Y es que este coche comparte muchos componentes con el Model 3. No es solo cosa del aspecto, que queda claro que es muy parecido, sino que según Tesla comparten hasta un 75% de las piezas. Como os digo, hoy el protagonista va a ser este, el Model Y. Sin embargo, en algunos aspectos los vamos a comparar con el Model 3 para ver qué diferencias hay y sobre todo para ver cuál es más adecuado en función del uso que se le vaya a dar. Así que sin más, acompañadme y empezamos. Antes de entrar en materia, os quiero hacer un pequeño resumen o avance del Model Y. ¿Qué es? ¿Cómo de grande es? ¿O cuál es su disponibilidad? Entre otras cosas. Salta a la vista que es un SUV, o más bien un crossover, ese término que normalmente se acuña cuando uno no sabe muy bien qué tipo de coche tenemos frente a nosotros. Sea como fuere, lo que sí queda claro es que es un coche más alto que el Model 3, nada menos que 18 centímetros. También es un poco más largo y más ancho, aunque en este sentido las diferencias no son tan abultadas. En cuanto a versiones disponibles, a fecha de publicación de este vídeo, Tesla únicamente está entregando la versión llamada Tracción Integral Gran Autonomía. Tiene dos motores, uno para cada eje de ruedas, 351 caballos y una batería de 75 kWh que le proporciona una autonomía de hasta 507 km. Más adelante, ya en 2022, llegará la versión Performance, que ya se puede reservar. Será la versión de mayores prestaciones, de ahí su nombre, gracias a que los dos motores con los que cuenta dan una potencia conjunta de 480 caballos. La batería, eso sí, es la misma, de 75 kWh, pero la autonomía es un poco inferior, de 480 km. Además, en una fecha aún por confirmar, Tesla también ofrecerá una tercera versión, digamos de acceso a la gama, con un solo motor y menor autonomía, además de variantes con 7 plazas, que como suele ser habitual en coches de este tamaño, solo serán válidas para niños pequeños y en viajes muy cortos. Para salir de un apuro, vaya. Sus rivales, pues cada vez son más numerosos, aunque los principales son el BMW iX3, el Ford Mustang Mach-E, el Kia EV6 o el Hyundai Ioniq 5. En sus respectivas versiones de potencia similares, casi todos son más asequibles que el Model Y, pero también tienen una autonomía inferior. Además, el Tesla cuenta con una ventaja más, es el único que se puede, o más bien se podrá, pedir con 7 plazas. Y ahora sí, una vez hechas las presentaciones pertinentes, os voy a enseñar cómo es este Model Y. Si os parece bien, vamos a empezar por el interior. El salpicadero es prácticamente idéntico al de nuestro Model 3. Es un salpicadero con un aspecto minimalista y diáfano en el que, por supuesto, llama la atención la grandísima pantalla central de 15 pulgadas que es desde donde se maneja prácticamente todo. Su funcionamiento es simplemente soberbio, como el de una buena tablet. Todos los menús discurren entre sí de manera muy fluida, la resolución es buenísima y se ve perfectamente en todo tipo de condiciones de luz. Ahora bien, como ya dijimos en el Model 3, no todo son ventajas. Como son tantísimas las funciones a manejar desde ella, requiere de un periodo de adaptación para saber dónde está cada ajuste, cada menú. Y ese tiempo que pasamos mirando dónde se encuentra cada cosa es tiempo que quitamos de lo importante, de la conducción. Es cierto que muchas funciones admiten comandos vocales y por lo tanto facilitan mucho la operación, pero se echan en falta algunos mandos y botones físicos que sin ninguna duda reducirían el tiempo de distracción y harían más segura la conducción. Por lo demás, lo dicho, todo es casi idéntico al Model 3. No hay una instrumentación tras el volante, no hay head-up display y los acabados, sin ser malos, no son los que uno espera de un coche cuyo precio de partida son 64.000 euros. Pero donde sí hay una diferencia notable frente al Model 3 es en el acceso al habitáculo. Según nuestras mediciones, del asfalto a la banqueta de los asientos delanteros hay 69 centímetros en el Model Y y 60 en el Model 3, una diferencia de 9 centímetros, que es bastante. ¿Y en qué se traduce esto? Pues se traduce en un menor esfuerzo a la hora de sentarse en los asientos, ya que no es necesario agacharse demasiado para ello. Además, los que tengan niños pequeños lo agradecerán bastante, pues sentarlos en su sillita resulta claramente más cómodo. Otra diferencia se encuentra en las plazas posteriores. Las del Model 3 ya son muy buenas en cuanto a espacio,
pero estas del Model Y son incluso mejores. Yo mido 1,83 metros de altura y con el asiento delantero colocado según mis preferencias de conducción, aquí detrás me sobra mucho espacio para las piernas. Además, bajo los asientos delanteros hay un hueco mucho más grande que en el Model 3 y se pueden meter los pies y parte de las piernas sin ningún tipo de problema. Vamos, que se puede ir con las piernas casi completamente estiradas. Por lo demás, tenemos los habituales accesorios de este tipo de vehículos. Unas salidas de ventilación entre los dos asientos delanteros, aunque no se puede regular la temperatura ni la velocidad del ventilador, dos tomas USB de tipo C, un reposabrazos con un compartimento para dejar objetos, unos asientos con calefacción, los tres además, y unos respaldos con ajuste en inclinación. La banqueta, eso sí, es fija, no se puede mover a través de unos carriles. Recapitulando, hasta ahora tenemos dos diferencias importantes con respecto al Model 3. Un acceso al habitáculo más sencillo y unas plazas posteriores más amplias y aprovechables. ¿Pero hay algo más? Pues la respuesta es sí, hay una diferencia adicional que además, al menos a mí, me ha parecido definitiva. Un portón para el maletero posterior en lugar de la tapa que tiene el Model 3. El acceso es mucho más amplio y sencillo y nos permite meter objetos de mayor tamaño. Además, Tesla dice que hay más capacidad de carga que en el Model 3, cosa que es perfectamente posible a la vista de este enorme espacio de carga. Sin embargo, los datos que Tesla da para este maletero, de nada menos que 854 litros, hay que tomarlos con pinzas, ya que al no tener bandeja, porque efectivamente el coche viene sin ella, están medidos hasta el techo. Es decir, que sí, que tiene ese volumen, pero no es comparable con el resto de modelos cuyos datos están medidos hasta la cortinilla que cubre el equipaje. Sea como fuere, el espacio de carga es enorme y diáfano, y además tiene un par de dobles fondos muy capaces que en las futuras versiones de 7 plazas estarán ocupados por los dos asientos adicionales de la tercera fila. Por supuesto, es posible abatir los respaldos de los asientos posteriores y abrir o cerrar el portón de manera automática. Una de las cosas que más nos gustaron del Model 3 desde el primer momento fueron sus reacciones, su precisión en la conducción y, cómo no, la imponente aceleración que dan sus dos motores. Y con el Model Y nos ha pasado más o menos lo mismo. En una conducción normal e incluso alegre por carreteras de curvas, las diferencias con respecto al Model 3 son muy pequeñas. Lógicamente, los pasajeros del Model Y se mueven más ante cualquier cambio de trayectoria porque van sentados más altos, pero el coche tiene un balanceo mínimo y cambia de apoyo con una agilidad impropia de un vehículo de estas características. La suspensión se nota de calidad, y de nuevo como en el Model 3, es firme pero en absoluto seca. Hay modelos que tratan a sus pasajeros con más mimo y que ruedan con más suavidad, como por ejemplo el Skoda Enyaq, pero a cambio son mucho menos ágiles y precisos. El Ford Mustang Mach-E es, quizá, el modelo más cercano en concepto al Model Y, pues también tiene un enfoque dinámico que lo hace divertido en carreteras de curvas. No obstante, el tacto de la dirección del Tesla es mejor. ¿Y qué hay de la aceleración? Pues ocurre como siempre en coches eléctricos de cierta potencia. Por mucho que uno pise una y otra vez el pedal a fondo, no deja de sorprender la instantaneidad y la intensidad con la que los motores son capaces de mover el coche. Para que os hagáis una idea, este coche necesita únicamente 2,8 segundos para pasar de 80 a 120 km por hora, que es más o menos lo mismo que emplea un Audi RS4 Avant, mucho más potente y ligero. Con esta versión, la tracción integral gran autonomía de 351 caballos, los adelantamientos son instantáneos y las cuestas prácticamente no existen. Hay potencia para dar y tomar. Y esto es así en la versión, digamos, estándar. No me quiero imaginar cómo será la performance, que tiene unas prestaciones notablemente mejores. Eso sí, el consumo que hemos medido en esta primera toma de contacto, sin ser desorbitado, sí que ha sido notablemente superior al del Model 3. Para comprobarlo, hicimos un recorrido de 45 km junto con nuestro Model 3 de 2018 por una carretera limitada a 100 km por hora. Condujimos con suavidad, manteniendo una distancia prudencial con el coche precedente y con el climatizador conectado a 22 grados. Pues bien, al finalizar el mismo, el ordenador de viaje del Model Y indicó un consumo de 19,5 kWh por cada 100 km y el del Model 3 de 15,2. Son 4,3 kWh más, que no es una diferencia pequeña ni mucho menos. Como el resultado nos pareció extraño, volvimos a hacer el mismo recorrido, pero obtuvimos unos resultados prácticamente idénticos. En definitiva, a pesar de su aspecto, el Model Y es algo más que un Model 3 sobrelevado. Tiene un habitáculo más espacioso, mucho más práctico y al que se accede de una manera mucho más sencilla.
Además mantiene un nivel de prestaciones fabuloso, tiene un consumo de energía bajo y su conducción es casi tan ágil y precisa como la del Model 3. Ahora bien, no es solo todo lo que reluce y no todo son ventajas del Model Y frente al Model 3. Este coche, el Model Y, pesa más, tiene peores prestaciones y tiene menos autonomía. Además, el precio de partida es sensiblemente más alto. En función de la versión elegida, es entre 8 y 12.500 euros más caro. Es cuestión de gustos y necesidades, como todo en esta vida. ¿Que buscas un coche familiar, amplio, práctico, con la máxima capacidad de carga? Entonces, Tesla Model Y. Ahora bien, que buscas un coche con un aspecto más tradicional, de berlina, con unas prestaciones muy buenas y con una autonomía máxima, entonces el Model 3 debería ser el elegido. Yo ya tengo mi favorito, pero ahora os toca a vosotros decir cuál es. Os leemos en los comentarios y sobre todo si queréis saber más información, ya sabéis, pulsad aquí arriba y accederéis a la prueba por completo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.